Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pudieron descansar hoy con este día así nubladito, lluvioso? Escuché un no, un sí, un tal vez. Hoy la verdad que tuve tiempo para descansar porque me cuesta dormir. Me levanté temprano igual, pero bueno, es lindo tener este tiempo también para estar en casa, disfrutar con la familia. Y mejor aún tener este tiempo en el que estamos juntos como familia, como iglesia, para poder abrir su palabra, para poder aprender de nuestro Dios y de lo que Él quiere enseñarnos a cada uno en particular. Porque si bien hay una enseñanza que uno imparte que es general, es como que el Espíritu Santo la traduce en cada corazón de acuerdo a la necesidad puntual de cada hermano, ¿no? Dios obra y habla particularmente a cada corazón. Bien, vamos a continuar con la serie que estamos viendo los días domingos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se titulaba esta serie? ¿De una cosa a otra era? De creyentes a discípulos. Y la primera reunión sobre esta serie hablamos un poquito qué significaba o cuál era la diferencia entre un creyente y un discípulo, ¿no? ¿Alguna diferencia así que me puedan marcar como para tener una idea de lo que trata la serie? ¿Cuál es la diferencia entre un creyente, alguien que dice creer, y alguien que es realmente un discípulo de Cristo? El compromiso, dice Mario. La obediencia. Estamos hablando del compromiso y la obediencia del que es discípulo, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? El testimonio, muy bien. Bien, perfecto. Y lo que estamos viendo a través de cada una de las reuniones, cómo Dios nos lleva en ese proceso, ¿no?, en el que estamos, de pasar a ser meros creyentes, personas que un día dijeron, sí, yo creo en Jesucristo, a ser realmente un discípulo de Jesucristo, alguien que, como ustedes recién remarcaron, es alguien que obedece, alguien que tiene un compromiso, alguien que ama al Señor, alguien que tiene un testimonio que dar frente al mundo por Cristo. Y el tema de hoy tiene que ver con las pruebas. Es algo que no nos gusta mucho hablar de las pruebas, ¿no? ¿Les gusta a ustedes pasar por pruebas? Entendiendo pruebas, momentos difíciles, ¿no? Donde se nos pone ahí en una situación de máxima presión o tensión, ¿sí? Y bueno, realmente a veces no es fácil pasar la prueba, pero en esto de creyentes a discípulos vamos a ver cómo el Señor utiliza la prueba, ¿sí?, como algo que realmente nos va a fortalecer a cada uno de nosotros y nos va a ayudar en este proceso de creyentes a verdaderos discípulos de Jesucristo. La palabra dice allí en Santiago que la Biblia viene a cumplir una función como de un espejo, ¿no? ¿Qué es lo que hace un espejo cuando nos miramos en él? Se ve uno en él. Se ve uno en él, refleja nuestra imagen, ¿no? Y esa imagen que nos devuelve, también uno puede identificar cosas que hay que corregir, ¿no? Por ejemplo, si tengo una mancha acá en el medio de la nariz, me levanto y veo esa imagen, yo no voy a salir a trabajar con esa mancha en el medio de la nariz, ¿no es cierto? Salvo que trabaje de payaso o algo de eso y tenga pintada la cara. Me voy a lavar, voy a corregir ese defecto que estoy viendo, que me está devolviendo el espejo. Otros defectos que me devuelven no los puedo corregir, lamentablemente, pero la palabra es lindo verla como un espejo, ¿no? Porque Dios se revela a través de ella y a través de la Biblia, con nosotros nos metemos profundamente a estudiarla, a leerla, Dios nos habla y nos hace ver esas cosas que tenemos que nosotros modificar, dejar ser transformadas, esas áreas de nuestra vida que nos están impidiendo realmente ser un verdadero discípulo del Señor. Y vamos a ver entonces cómo la palabra en esta tarde nos va a revelar diferentes pasajes que nos van a dar una idea de lo que es la prueba, pero sobre todas las cosas, cuál es el propósito de la prueba que Dios permite en nuestra vida. El primer pasaje que te invito a leer está en Lucas, capítulo 22 y versículo 31.
Vamos a tratar de hacer una lectura compartida, así que el que sienta de leerlo lo puede hacer bien fuerte, bien claro. Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muy bien. Qué pasaje, ¿no? Acá el Señor le está diciendo a Pedro, con el nombre de Simón, le dice: Pedro, o Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué significa esto? Que el diablo estaba pidiendo permiso para que los discípulos, no solamente Pedro, sino el resto de los discípulos, tuvieran que ser probados en su fe, ¿sí? Porque eso iba a ser muy importante para que Dios cumpliera en la vida de sus discípulos el propósito futuro que tenía y que ellos cumplieron como discípulos y apóstoles de Jesucristo. Y ahora me llama la atención el término que se utiliza, que es zarandear el trigo. ¿Ustedes saben qué es zarandear el trigo? Zarandear el trigo. César está bailando, ¿qué está haciendo? El trigo cuando se cosecha está el grano, pero también está contaminado ¿con qué? Con resto de planta, ¿no? Con pajitas y cosas, ¿sí? Entonces zarandearlo es pasarlo justamente por una especie de zaranda, de tamiz, de colador, si nos vamos a términos más culinarios. ¿Para qué? Para que justamente se purifique el trigo y se pueda obtener el grano puro, sin contaminación, sin basuritas, sin pajitas y todo lo que viene con la cosecha, ¿no es cierto? Hoy en día me imagino que debe haber máquinas automáticas que hacen ese proceso, pero en el tiempo del Señor Jesús, en la antigüedad, lo hacían manualmente, ¿sí? Primero golpeaban los manojos de trigo que cortaban del campo, que cosechaban, y después hacían un trabajo de meterlo en una zaranda para purificar y obtener el grano, que era lo que querían, y que no esté contaminado con ninguna partícula extraña, ¿sí? Y esto nos da una idea de por qué el Señor ora por Pedro y por el resto de los discípulos, para que esta prueba que iba a venir sobre su vida, fíjense que no ora para que sea quitada, sino para que tengan ¿qué? Para que tengan fe, ¿sí? Entonces, acá tenemos un principio muy importante sobre las pruebas. En primer lugar, que así como Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar la vida de Job, ¿ustedes se acuerdan? Acá también dice que Satanás os ha pedido. Y esto nos habla de que si estamos en Cristo, si somos sus hijos, el diablo no tiene potestad sobre nuestra vida, ¿sí? Sino Dios y su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nunca nos abandona. Pero Dios permite que sus hijos tengan que atravesar pruebas. Y permite nos habla de su voluntad soberana. Por eso cuando estamos atravesando una dificultad, una prueba, ya sea de enfermedad económica, pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido, lo que sea, hay muchísimas pruebas. En el momento no es cierto que cuesta entender que eso viene de Dios, o que Dios permite algo así en mi vida. Y lo primero que nos sale que es cuestionarle a Dios diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto en mi vida? En lugar de preguntarle a Dios ¿para qué? ¿Sí? Y en este pasaje, si ustedes prestan atención, el Señor ora y dice: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y esto es lo que quiere el Señor, que cuando tengamos que atravesar una prueba en nuestra vida, nuestra fe salga fortalecida. Que yo pueda entender, aunque me cueste en mi humanidad, que lo que estoy pasando y quizás sufriendo y llorando y lamentándome, Dios tiene un propósito sobre todo eso. Y que Dios no es que se olvidó de mí. Dios, así como oró y le dijo a Pedro: yo he orado por ti, Dios está velando por nuestras vidas. Y en ese momento de prueba, Él no es que se fue lejos, Él está caminando a nuestro lado, ¿sí?
Ahora nosotros tenemos que ser conscientes de su presencia en los momentos de dificultad para que nuestra fe salga fortalecida. Pero también vemos un propósito en esto que Dios permitió en la vida de Pedro y de sus discípulos. Porque dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Había un propósito en esta prueba que Dios está permitiendo en la vida de Pedro. ¿Cuál era ese propósito? Que Pedro salga victorioso de la prueba y que luego, a través de su experiencia, él pudiera ayudar a otros creyentes a permanecer firmes también en medio de la prueba. Qué hermoso es cuando el Señor nos ha probado, nos pudimos mantener firmes, confiando en Él, con una fe fortalecida, y después que la tormenta pasa, que viene la calma, nutrirnos de esa experiencia para ser ahora nosotros personas que podemos ayudar, consolar a otros que quizás están atravesando una situación similar a la nuestra. ¿Sí? Mi hermana Ceci de San Martín de los, la que está en San Martín de los Andes, ayer se cumplió justo 3 años de que falleció nuestro sobrinito. Y ella en este lapso de 3 años me ha contado en alguna oportunidad que pudo hablar con otra mamá que también había perdido a su chiquito. Y lo contaba con gozo, ¿no? Porque el Señor la estaba utilizando ahora a ella para hacer de bendición a otra persona. Y miren que es una prueba tan difícil, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, con el diario El Lunes, uno ve, ¿no?, cómo el Señor los ha fortalecido como familia, cómo mis sobrinos están re firmes en el Señor, están sirviendo y demás. Y es fácil, no es fácil. El dolor está seguramente, el vacío está seguramente, nada puede reemplazar eso. Pero el Señor es el que nos sostiene. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una perspectiva de encontrarnos con aquellos que hoy no están a nuestro lado, ¿no? Nos vamos a ver en su presencia y mientras tanto estamos en este mundo, somos peregrinos, somos extranjeros y vamos a pasar pruebas y momentos difíciles, pero nuestra fe tiene que estar, como dice acá este pasaje, firme, ¿sí? Dice, para que tu fe no falte. ¿Qué pasa si nos agarra la prueba y nuestra fe está flojita? Y ahí nos vamos a pique, ¿no? Le soltamos la mano al Señor, no es que Él nos suelta a nosotros, nosotros le soltamos la mano, empezamos a escuchar las dudas que el enemigo nos quiere poner en nuestra mente, en nuestro corazón, empezamos a recibirlas como palabra cierta y nos alejamos del Señor, nos enfriamos y la prueba es difícil si no la pasamos junto al Señor. Pero qué hermoso es encontrar un propósito en todo lo que Dios permite, ¿sí? Dice, oré para que tu fe no falte y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Tuvieron que ser zarandeados como el trigo? Sí, pasaron pruebas, pero el Señor los sostuvo y ellos fueron de gran bendición para la iglesia que recién iban a ser luego que el Señor ascendiera. Muy bien, entonces, muchas veces cuando algún hermano está pasando por una prueba, tenemos que tener cuidado de no señalar y pensar que le está viniendo esa prueba porque es una persona que está lejos del Señor, o que es una persona que no busca a Dios. Entonces solemos decir, por algo le estará pasando eso, ¿sí? No digo que muchas veces tengamos que pasar por cosas que son consecuencia de alejarnos del Señor y tomar malas decisiones, sí. Pero también entendiendo este concepto de que la prueba Dios la permite para fortalecer nuestra fe y para un propósito mayor, entonces a todos nos va a pasar de realmente ser probados si realmente estamos en Cristo y somos sus hijos, para que podamos salir con una fe fortalecida y por sobre todas las cosas estar en los propósitos del Señor. Ahora, esto que el Señor le dijo puntualmente a Pedro, que pasó con ellos, también nos habla de una constante que se dio a través de la historia del pueblo de Dios. Si vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo también Dios probó a su pueblo con un propósito supremo. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio, quinto libro, capítulo 8, el versículo, vamos a ver el 2 y el 3. ¿Lo tienen?
Dice así, hasta ahí también. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Sí? Dios le habla a través de su siervo al pueblo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Acordarse de qué? Del camino por donde Dios los había llevado 40 años por el desierto. ¿Y qué dice a continuación? ¿Para qué? ¿Para qué los hizo andar Dios 40 años por el desierto? Para afligirlos, dice, para probarte, para saber lo que había en dónde. En tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué pasaje interesante, ¿no? Porque nos habla acá de un Dios que permite la aflicción en aquellos que son su pueblo, ¿sí? Pero hay un propósito, ¿no? Que es para, como dice el versículo 2, para probarte y para saber lo que había en el corazón de su pueblo. Yo te pregunto, cuando vienen los tiempos de dificultad, de prueba, ¿cuál es tu primera reacción? Porque ahí sale realmente lo que hay en nuestro corazón. Yo muchas veces me enojo, ¿no? Me frustro. ¿Qué más? Uno puede decir que Dios lo abandonó. Uno puede enojarse con Dios y decir Dios me abandonó. En las pruebas también puede salir cosas de nuestra vida que aún no las hemos entregado a Dios en sus manos, como por ejemplo la falta de perdón, el enojo, el orgullo, ¿sí? Entonces Dios va a estar observando cuando nosotros transitamos la prueba, y como lo hizo con su pueblo en el Antiguo Testamento, va a probar nuestro corazón. ¿Sí? Va a probar nuestro corazón. ¿Y qué le hizo pasar al pueblo? Muchísimas cosas. Pero entre otras cosas pasaron hambre. ¿Para qué pasaron hambre? Para después experimentar la provisión de Dios con el maná. ¿Sí? ¿Estás pasando una situación económica ajustada? ¿Falta el trabajo? ¿Hay que pagar el alquiler? ¿No tenemos para la comida? ¿Vos te crees que Dios se olvidó de vos? No. ¿Vos te creés que Dios no va a mandar maná del cielo si es necesario? Pero Dios está probando también con esa necesidad tu corazón. A ver si te mantenés firme, si sos agradecido a Él. Entonces, qué importante entender que la prueba también es para probar mi corazón, para fortalecer mi fe, para probar mi corazón. Vemos ahora en este pasaje, ¿no? Y realmente podemos ver que las pruebas para el pueblo de Israel fueron para su bien, para que ellos se humillaran, porque es cierto que habían pecado, pero ¿quién está libre de pecado? Y tenían un ciclo, ¿no? Cuando uno estudia la historia del pueblo de Israel, pecaban, se olvidaban de Dios, Dios levantaba un hombre que los llevaba a Dios, ya sea un profeta, un líder, un sacerdote. Ellos se arrepentían, volvían a Dios, y cuando estaban bien con Dios, ¿qué volvían a hacer? Otra vez empezaba la rueda, ¿no? Y es un reflejo de nuestro corazón también, que rápido nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Y si Dios envía una prueba, también es para probar nuestro corazón, para probar nuestros corazones. Estaría bueno, ¿no?, reflexionar quizás en la intimidad de cada uno, cuáles son las pruebas en las que Dios me ha hecho pasar y cómo ha probado Dios mi corazón, ¿sí? Y qué hemos aprendido de la persona de Dios. Vamos a otro pasaje, Santiago 1:23. Santiago, ahora nos vamos al Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 23 y 24. ¿Alguien lo quiere leer? Bien fuerte, ¿eh? Porque si alguno es oidor de la palabra
pero no hacedor de ella. Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El 24. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Muy bien. Este es el versículo que les comentaba al principio, ¿no? La palabra de Dios como un espejo. ¿Sí? Entonces, uno puede oír la palabra, pero recibirla y que salga por el otro oído y no obedecerla, ¿no? No comprometerme con la palabra, no comprometerme con lo que Dios me está mostrando en ella. Si hago eso, soy como el que se mira en un espejo, ve que tiene algo que corregir y no lo hace. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, la palabra de Dios me habla. Dios se revela y me revela aquellas áreas de mi vida que yo todavía no le entregué a Él para que Él las transforme. Para que Él las transforme. ¿Cómo es mi actitud? ¿Sí? Frente a la palabra de Dios y lo que Dios me dice. ¿Sigo por mi camino a pesar de que escucho lo que Dios me está diciendo? ¿O realmente le entrego a Dios aquellas cosas que tengo que entregarle para que Él las cambie, para que Él transforme mi vida? Qué importante es en la prueba estar aferrado a la palabra y ser un hacedor de ella. Porque dijimos que la prueba fortalece mi fe, ¿sí? Dijimos también que la prueba es para mostrar lo que hay en mi corazón, pero la prueba también es para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella, ¿sí? No recibirla y dejarla pasar y seguir con mi vida como si nada. También la palabra nos habla acerca de la disciplina, que es un tipo de prueba que Dios permite en nuestra vida. Y Hebreos capítulo 12 nos habla acerca de la disciplina, el versículo 9 y 10, ahí al ladito de Santiago, de donde estábamos. Hebreos 12, versículo 9 dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Está comparando la disciplina que aplican o aplicaban cuando éramos chicos nuestros padres, ¿sí? Que lo hacían preocupados por nosotros, que lo hacían con amor para corregirnos en nuestras faltas, y lo está comparando con la disciplina de Dios, ¿no es cierto? Y dice acá que Dios disciplina a sus hijos, lo dice en el versículo 10, para dos cosas. La palabra provechoso significa que esa disciplina que Dios impone en mi vida es para mi bien, ¿sí? Es para que yo aprenda algo bueno. Cuando peco, Dios me tiene que disciplinar. Y eso me va a ayudar a mí a salir fortalecido para mi bien. Y en segundo lugar, para participar de su santidad, para ser santos como Él. Cuando hay pecado tiene que haber confesión, pero tiene que haber disciplina de parte de Dios. Cuando éramos chicos por ahí no nos gustaba, ¿no? Cuando papá o mamá nos ponían una disciplina, un castigo. Pero lo hacían porque nos amaban y porque quería que realmente aprendamos la lección y no volvamos a cometer los mismos errores. Y Dios lo hace de la misma manera. Nos disciplina a través de la prueba, porque quizás estamos errando al blanco, nos estamos desviando del camino que Él quiere que transitemos. Pero tenemos que tener en cuenta que esa disciplina, esa prueba, así como vimos en el caso de Pedro, que era para que no falte la fe, después en el caso del Antiguo Testamento, para probar sus corazones, ahora vemos también que la prueba, ¿sí?, es para que nosotros podamos tener un beneficio, un provecho y participar de su santidad, es decir, llegar a ser santos como Él. Apartarnos del pecado, para eso es la prueba. También hay un pasaje en Mateo 26, 75 que realmente es conmovedor, porque nos habla del mismo Pedro
al que el Señor le dijo que Satanás lo iba a zarandear como al trigo. Pero vemos acá el resultado final luego de que fue zarandeado. ¿Qué le dijo al Señor a Pedro cuando Él le dijo que le iba a ser fiel hasta el final y que iba a dar su vida por Él? Pedro, ¿qué le dijo? Antes que el gallo cante, vos me vas a negar 3 veces. Y cuando uno lee el relato de cuando Pedro niega a Jesús 3 veces, parece increíble, ¿no? Que ese mismo Pedro que era tan valiente, tan lanzado, tan con esa personalidad, con tanto ímpetu, y que realmente amaba al Señor, después lo negara tan fácilmente. Pero ¿cuántas veces nosotros solemos también prometerle al Señor un montón de cosas y después con nuestras acciones, con nuestros pecados, le terminamos también negando a Él? Pero mire lo que pasó después de toda esta prueba. Dice, entonces Pedro se acordó de ¿qué? De las palabras de Jesús, que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y fíjense lo que le pasó. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y acá vemos otra cuestión muy importante de la prueba que tuvo que atravesar Pedro. En medio de la prueba él no salió victorioso. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a reflexionar? ¿Las palabras de quién? Las palabras de Jesús. Cuando él recordó lo que Jesús le había dicho, se conmovió profundamente, se dio cuenta de su pecado, y ese llanto o ese lloro amargo, como dice que lloró amargamente, nos habla de un genuino arrepentimiento que él tuvo porque entendió que se había equivocado y que el Señor no lo iba a juzgar, sino que lo iba a perdonar y lo iba a recibir con los brazos abiertos, a pesar de que el Señor le había advertido, ¿no?, sobre esa tentación que iba a tener a negarle. No lo pudo superar en el momento. Pero tenemos también acá un Dios de oportunidades, porque la palabra de Dios actuó en un momento en el corazón y en la mente de Pedro y lo llevó al arrepentimiento. Por eso es la palabra de Dios la que nos habla en medio de la prueba, y es la que nos hace ver la condición de nuestro corazón. Y qué bueno es que siempre estamos a tiempo de poder llorar amargamente por nuestros pecados y poder pedirle perdón al Señor para que Él nos restaure. Y vemos luego a un Pedro totalmente restaurado en su relación con el Señor, y un Pedro que fue un siervo útil al Señor, un siervo que fue útil al Señor. Fue la palabra de Dios la que lo llevó a Pedro a arrepentirse de sus pecados. Y ahora, para ir terminando, vamos a leer un pasaje en Jeremías capítulo 18. Porque así como en esta oportunidad fue la palabra del Señor la que tocó el corazón de Pedro, y Pedro después se entregó en las manos de Cristo para que Él transforme su vida, Dios quiere transformar nuestra vida también, así como lo hace un alfarero con un pedazo de barro que hace una vasija hermosa con una utilidad práctica. Dios quiere hacer lo mismo en nuestra vida. Vamos a leer entonces Jeremías, les dije 18, ¿no? Versículo 3. Isaías, Jeremías. ¿Lo encontramos ya? Dice así. Vamos a leer desde el 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa ¿de quién? Del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él había hecho, o que hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero,
así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Todos conocen el oficio de alfarería? Sí, ¿no? Fran cuando era chiquita iba a cerámica. Primero moldeaba con las manos, hacía unos choricitos. Y nosotros los recibíamos con mucho amor. ¡Ay, qué lindo! Y ahí tenemos un montón de cositas. Y después cuando avanzó un poquito más empezó a usar lo que usaba acá el alfarero de este pasaje, la rueda, ¿sí? Es un instrumento súper antiguo que hoy lo siguen usando, nada más que ahora tiene un motorcito eléctrico. ¿Y qué es la rueda? Es una base redondita que gira, entonces el alfarero amasa bien toda la masa esa de arcilla de barro, ¡pum!, la pone sobre esa rueda y con sus manos la empieza a moldear, ¿sí? Le empieza a dar forma. Ahora el Señor lo hace ir a Jeremías a la casa del alfarero. Me imagino a Jeremías que fue al pueblito, buscó el taller del alfarero y le dijo, permiso, ¿puedo pasar a ver lo que está haciendo? Sí, pase, mi buen hombre. Se distrajo con Jeremías y quiere pasar al alfarero. ¡Pum! ¿Vieron cuando esos videos que muestran cuando hacen alfarería? Tienen un jarrón hermoso que ya lo tienen ahí con forma y de repente ¡brum!, se les despedaza en un segundo. Porque el barro todavía está fresco, ¿sí? Y es muy sensible. Cualquier movimiento que haga se le viene abajo. Y tienen que ser manos realmente especialistas, la del alfarero que está trabajando sobre esa pieza. Ahora, ¿qué hizo el alfarero de este pasaje? Desechó eso que se le había roto, que se le había venido abajo y empezó con una masa nueva. Sí, pero eso no, sí. ¿Pero con otra masa o con la misma masa? Con la misma, ¿sí? Usó eso que estaba deshecho y roto, lo habrá vuelto a amasar, a compactar, a hacer un buen masacote y empezó a trabajarlo de vuelta. Y enseguida viene la aplicación espiritual. Le dice Dios a Jeremías, ¿sí? ¿No podré yo entonces hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué enseñanza tan hermosa, ¿no? Porque nuestras vidas son ese masacote de barro que necesita ser moldeado por las manos del alfarero, de Dios. Y esta escena donde vemos que la pieza primero se rompe, se viene abajo y después es reedificada o reconstruida, nos habla de que Dios nunca nos va a desechar porque nos equivoquemos, pequemos, o nuestra vida esté quebrantada o rota. ¿Sí? El Señor dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Y también dice en 1 Juan 1:9, si ustedes confiesan sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos toda maldad. Qué hermoso es esto, ¿no? Porque muchas veces somos probados en el sentido de que hemos hecho cosas que a veces nos avergüenzan delante de Dios y creemos que Dios no puede tomar nuevamente nuestra vida para restaurarla y para darle un propósito. El alfarero construye de la nada algo que después va a tener un propósito. Si hace un vaso, va a tener un propósito que es para tomar agua. Si hace una jarra, para contener una bebida. Y Dios quiere hacer algo hermoso con nuestra vida. Y Dios le dice, no voy a hacer yo así como el alfarero, oh casa de Israel, con ustedes. Como el barro en mano del alfarero, así van a ser ustedes en mis manos. Ahora nosotros tenemos que permitir que nuestra vida sea tomada por Dios, sea dispuesta en sus manos para que Él nos moldee, para que Él nos transforme. Y esto cuesta, porque muchas veces no queremos largar cosas, ¿no? Hay cosas que aunque sabemos que a Dios no le agradan, que son pecados, que están mal, que nos hacen alejarnos de Dios, no se las entregamos al alfarero, ¿sí? Y Dios quiere trabajar en nuestra vida al 100%. Para ir terminando, Santiago capítulo 1, versículo 2, podemos llamarlo el versículo de la contradicción. Podemos llamarlo así si es que no hemos entendido lo que venimos hablando hasta ahora. Porque dice, hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A ustedes les cuesta asimilar el gozo y la prueba?
entender que estas cosas pueden convivir juntas? A mí sí, a veces me cuesta, ¿o no? Por ejemplo, si mañana me quedo sin trabajo, ¡ay, qué alegre que estoy! ¡Qué gozo que tengo en mi corazón! Me quedé sin trabajo. ¿Vamos a decir así? Creo que no, ¿no? Vamos a asimilarlos, vamos a entender que el Señor lo permitió y que va a venir algo mejor. Pero hasta que entendemos el propósito de Dios, es difícil. Pero sin embargo, el gozo puede estar presente en la vida del Hijo de Dios, porque es algo que no depende de las circunstancias. Es un don de Dios, es un fruto del Espíritu. Y este pasaje nos alienta a esto, que en las pruebas también podemos estar gozosos, entendiendo después de todo lo que vimos, que Dios va a fortalecer mi fe, que Dios va a probar mi corazón, ¿sí? Que Dios me va a moldear, va a trabajar en mi vida como el alfarero trabaja con el barro en sus manos. Entonces, qué hermoso es poder entender que la prueba es un proceso que Dios permite para que se produzca un beneficio en nuestra vida, ¿sí? Así que cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿qué tenemos que tener? Gozo, entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida, ¿sí? Y también podemos entender que esa prueba que Dios permite tiene que servirnos para ayudar a otros, porque seguramente conoces un montón de personas que estén pasando por pruebas, porque las pruebas son una constante en la vida. Y el haber experimentado la prueba tomado de la mano de Dios nos va a ayudar a nosotros a poder llevar una palabra buena, edificante, de ayuda a una persona que no sabe qué hacer en medio de la prueba porque no está Dios, no está Cristo en su vida. Vamos a terminar este tiempo con una oración y después vamos a ver un videito cortito que nos habla sobre 4 pasos en el trabajo del alfarero, ¿sí? 4 cosas que tiene que hacer con el barro el alfarero para llegar a una obra final, a una pieza útil, y cómo eso se aplica también en nuestra vida espiritual. Señor, gracias te damos por este día, porque hoy podemos estar acá, no por casualidad, sino porque nos trajiste vos con el propósito de poder disfrutar de este tiempo juntos, de alabarte, pero también de escuchar tu palabra y de entender, Señor, sobre las pruebas que vos permitís en nuestra vida, Señor, que lo haces porque como un padre que disciplina y ama a sus hijos, querés lo mejor para nosotros, querés, Señor, que participemos de tu santidad, querés fortalecer nuestra fe, Señor, querés también, Señor, probar nuestro corazón y que podamos salir victoriosos en medio de las dificultades. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces somos como un pedazo de barro que no tiene una función, que no tiene un valor, Señor, vos podés hacer con nuestras vidas destruidas algo hermoso, algo con un valor eterno y con un propósito, Señor, que responda a tu causa. Queremos alabarte, bendecirte y agradecerte por todo lo que permites en nuestra vida, sean momentos de tormenta o sean momentos de calma, sabemos que tú estás al control del timón, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer el videito que es cortito y después participamos de la cena del Señor.